Buenas noches. Nuestro tema es el latifundio y minifundio. Los integrantes del grupo somos Laura Velasco y Jamie Forero. Empezamos con el latifundio. La palabra latifundio viene del latín latifundium, latus, que es una amplia extensión, y fundus, que es destinada a servir de base o raíz de algo. Seguimos con la historia del latifundio. Los primeros latifundios de la historia se dieron en el Imperio Romano. Estos grandes fundos eran administrados por agentes imperiales que garantizaban ciertos monopolios locales de producción mediante la burguesía. Durante la Edad Media cambió el sistema político-social tan radicalmente que fueron los nobles y aristócratas dueños de las tierras quienes controlaban las parcelas de la llamada sociedad feudal, en la que cada señor feudal poseía su latifundio controlado por militares. Bueno, ya por último, en la Edad Moderna no se erradicaron los latifundios, por el contrario, gracias a la conquista de América, que consistió básicamente en el reparto de tierras para colonizar y hacer productivas en pro del beneficio de la metrópolis europea. Bueno, el latifundio cuenta con características específicas que son grandes extensiones de tierras con un mismo o unos mismos dueños, una productividad dispersa de gran volumen, pero muy por debajo de la capacidad máxima de las tierras explotadas. Cuentan con una mano de obra con condiciones precarias y por lo tanto tienen o mantienen un muy bajo nivel de vida debido a la poca capitalización de lo producido. Hay una baja competitividad en los mercados y esto se debe al bajo nivel tecnológico involucrado en la siembra y la recolección. En sí, un latifundio es un uso inapropiado o poco eficiente de las tierras. Bueno, el manejo y la utilización de las tierras en el régimen rural en el país de Colombia es de gran importancia. Desde la época colonial, la apropiación por los colonizadores de los recursos naturales y el control forzado de la fuerza de trabajo fueron la base económica sobre la que se desarrolló y se estructuró la sociedad colonial. Esto implicó un cambio en la forma de vida y posteriormente en la concepción de la vida espiritual arraigadas en las comunidades ubicadas en los territorios colombianos. Las características de los latifundios en Colombia son que, principalmente tienen gran diferencia en un modelo feudal europeo, porque se configuró respondiendo a un sistema de propiedad basado en la dominación social, sin normas racionales de costos, de inversión y productividad. Esto se basa en las relaciones con organizaciones políticas. Lo que impidió que los latifundistas se transformasen en burguesías capitalistas fueron estos motivos: por las actividades económicas con la explotación de recursos naturales, el comercio y el transporte, que siempre ha permanecido en manos del capital extranjero, en la burguesía que se ha contentado con servir de intermediario. La tierra en Colombia tiene lugar en políticas de territorios en donde el análisis de las relaciones de producción no solo se encuentran el terrateniente y el colono, sino también hay presencia de grupos de asentamiento, como lo son las comunidades afro, indígenas y campesinos. Ellos existen como resultado del desplazamiento previo por
la violencia. Hacen posible su desarrollo a partir de una organización y una relativa estabilidad. Las comunidades con interés son los latifundistas, empresarios, capitalistas, poderes políticos locales y estatales, los cuales participan en la acumulación capitalista que se origina en la dinámica de reproducción amplia. Se relaciona con los procesos de maximización de la tasa de ganancia. Bueno, por último, el latifundismo en Colombia puede dividirse en factores económicos como lo son la concentración de tierras, la transformación de la naturaleza y el escaso acceso a la tecnología. Los factores socioculturales son o pueden llegar a ser la educación, el estatus social y la normalización de la ley del más fuerte. Bueno, por último, del latifundio se va a hablar de las reformas agrarias en Colombia. Durante la década de los años 30, el gobierno liberal de López Pumarejo, empeñado en fomentar el acceso a la tierra para su utilización productiva, promulga la Ley 200 de 1936, la primera ley de reforma agraria del siglo XX, que exalta la función social de la tierra al estipular que si en el término de 10 años esta no se explota, se revertirá en forma automática al Estado. Ya enseguida encontramos el inconformismo político de las clases campesinas y obreras, ya organizadas en movimientos sociales, comienzan a fortalecerse y la violencia empieza a expandirse, donde aparecen las primeras guerrillas que enfrentan a un Estado frágil, incapaz de frenar las injusticias sociales, el bipartidismo político y al fanatismo religioso católico que dividen al país y fomentan aún más la violencia política durante el periodo de 1948 y 1957, cuando las élites gobernantes firman un pacto político denominado como el Frente Nacional para poder poner fin a la violencia política. El Frente Nacional, como acuerdo político entre los partidos liberales y conservador, busca poner fin a la violencia política y para ello comienza por reconocer la problemática del acceso a la propiedad y el uso de la tierra como una causa de violencia política. Lleras promulgó la Ley 135 de 1961 sobre reforma agraria, que determina la expropiación de tierras de propiedad privada. Años más tarde, cuando Carlos Lleras llega a la presidencia, recobra esta idea y se logra la aprobación de la Ley 1 de 1968, a través de la cual crean instituciones como el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA. En 1991, la constituyente política conlleva una nueva reforma agraria a través de la Ley 160 de 1994, destinada a que los terratenientes vendan parte de sus tierras a campesinos para contrarrestar las plantaciones de coca y la economía engendrada por el narcotráfico. Por otra parte, encontramos la Ley 1448 de 2011, que constituye el más importante esfuerzo del Estado colombiano por dar solución a las problemáticas de la gran concentración de la tierra que caracteriza históricamente a nuestro país, porque eso comienza a evidenciarse desde 1960. La concentración de tierras en Colombia ha ido de mano del conflicto armado en los últimos 50 años y del narcotráfico en los últimos 30 años.